Historia que parece una novela, pero que es real, es la pelea de los hijos por la sucesión en el medio de la serie, en el medio de la polémica, pero hoy nos abocamos justamente al expediente, a lo que hay en efecto dando vuelta, versiones por supuesto contrapuestas, porque hay lógicamente intereses contrapuestos, ¿no? Seguro. Si les parece, vamos a arrancar por lo que es lo declarado en la sucesión. Hay bienes que se declararon en la sucesión del expresidente Menem, sobre los cuales se están pidiendo informes. La justicia le está pidiendo informes a Zulemita como administradora de esta sucesión. Puntualmente estamos hablando de los lotes en Chilecito, esos lotes que aparecían en el informe que supuestamente se compraron a un precio vil, irrisorio, bajísimo, muy lejos de cualquier cotización de mercado, y lo que se quiere saber es efectivamente a qué precio se compraron, cuánto representan en términos patrimoniales y si fueron explotados en barrios privados, con qué resultado, ¿no? Con qué rendimiento. Tierra que se compró barata, se construyeron barrios privados, se lotearon, se vendieron, y eso está dando vuelta como parte de la discusión. Pero hay más. Hay 3 vehículos, autos, un Peugeot modelo 405, un Toyota modelo Corolla y una moto modelo Motomel Eco 110. Son vehículos de gama entre media y baja. Quedaron un poco desactualizados. Quedaron desactualizados. Bueno, la verdad es que también hay herederos que quedaron sorprendidos por esta declaración de vehículos, porque bueno, desde el imaginario no pensaban que solamente esto había en el patrimonio del expresidente. También hay acciones de la empresa Telefónica sobre las cuales se está pidiendo informes. Y tampoco es mucho dinero eso. No, eso no, porque no es un volumen grande de acciones, la verdad que no lo es. Esto es básicamente, y después tenemos una segunda placa sobre los bienes declarados. Se está pidiendo el título de la casa La Rosadita, esa casa tradicional que todos tenemos en la memoria. Es eso ya. Anillaco, La Rioja, porque bueno, hay una versión, y nos decía el doctor Cormase, que está o estaría a nombre de Zulemita, entonces quieren entender yo no sé si ahí no hubo, en vida. Eso te iba a decir, no hubo una donación. Ahí se preguntarán las partes si eso no afectó a la legítima, lo que venimos discutiendo hace varios días. La Rosadita, que ya está incorporada, Marina, como un tour, yo la conocí en su momento, 2000, cuando se casó Menem con Boloco. Recuerdo que para la radio en la que trabajaba hice la cobertura allí en el lugar, y hoy en día yo creo que forma parte de un tour turístico La Rosadita. No sé si uno puede acceder, pero cuando recorres la hermosa La Rioja, te llevan justamente a ese lugar emblemático. Muy cerquita ahí estaba la pista. Claro, la famosa pista de Anillaco, ¿no? La famosa pista de Anillaco que investigaron en ese momento Longobardi y Beckman y Leuco. En esta empresa, exactamente. Que les costó el laburo. Les costó el laburo, dicho sea de paso, les costó el laburo. Armas y obras de arte, esto también está declarado en la sucesión y sobre esto se han pedido informes. Y bueno, un poco lo que decíamos también, creo que la última placa tiene que ver con si hubo donaciones de dinero o bienes por parte del expresidente y si eso afectó la legítima, es decir, afectó los intereses del resto de los herederos, y se autorizó efectivamente el uso de su imagen para la serie de Prime Video y si se cobraron regalías por esto. Este documento aparentemente está en otro expediente, que es el expediente que tramita en el Juzgado Civil 45, juzgado que dijo se puede estrenar la serie porque el expresidente autorizó en 2 documentos. El primero de enero del 2020 dijo pueden usar mi imagen, hacer con ella lo que quieran, no voy a cobrar un peso y nadie puede reclamar sobre esto. Ayer Marina alguien me explicaba del palo audiovisual de las plataformas, que habitualmente las propias plataformas, que son empresas internacionales como Amazon, como Netflix, por una cuestión de lo que ellos llaman complaints, que son normas, si se quieren, éticas, ellos no pagan las entrevistas. Lo que a veces sucede es que de repente, o sea, a ver, quiero armar una serie, que dicho sea de paso es buena idea, de la historia de los Calabró, supongamos, Entonces, yo no te pago a vos, Marina, pero sí te pido todo el archivo familiar, video, fotos, y eso sí se puede cuantificar como un bien para poder transaccionar, porque obviamente es un banco de imágenes, pero habitualmente las plataformas tratan insisto, protocolos internos que tienen, de no pagar las entrevistas, por lo menos no de esa manera, ¿no? Y mucho menos ofrecer regalías, la verdad que eso es cierto que en términos de mercado no existe. No existe. Esto es así. No existe. Pero la pregunta que se hacen algunos de los herederos, sobre todo Carlitos Nair, va a estar su abogado con nosotros, y Antonella Menem, la pregunta que se hacen es, ¿esto es todo? ¿Es todo lo que hay? ¿O hay más bienes en la sucesión del expresidente? Bienes, bueno, que fueron de alguna manera disimulados.
Bueno, ¿sobre qué ideas está trabajando? El doctor Cormase habló de un patrimonio oculto que podría ascender a la suma de 600 millones de dólares. Sí. 600 millones de dólares. Una de las claves son 5 pisos, no departamentos, sino pisos completos en Miami, en 2 torres exclusivas que ahora vamos a repasar. También la concesionaria Toyota... Yo acá acá te discuto un poco, casi que me pongo como abogado de Zulemita. Esto habrá que verlo si tienen la prueba notarial. Zulemita fue siempre la encargada de Toyota. En tal caso, pudo haber sido socia de su propio padre o no, habrá que ver un poco eso, pero la historia de Zulemita y Toyota es muy añeja. Sí, sí. Tiene muchos años ya. Bueno, Menem era presidente. Claro, exactamente. Sí. Y eso ya existía el vínculo con la marca y la concesionaria. Habrá que ver si de ahí algo le corresponde, o le correspondía, mejor dicho, al propio Carlos Menem. Suele haber, cuando un padre y un hijo son, o una hija son socios, también ahí hay como una confusión, que digamos, cuánto es tuyo, cuántas... Bueno, en fin. Sí, hay que ver cómo son los papeles de eso. Se está pidiendo, la idea es pedir explicaciones, informes sobre esto. Hablan de la concesión, es decir, de lo que significa tener la concesión de una empresa. Sí, el contrato con Toyota, ¿no? Exactamente. Y el valor inmobiliario de mercado de la propiedad en sí. Sobre Figueroa Alcorta, frente a River, es una propiedad muy valiosa. Esto tiene que ver con la suma de la concesión más el valor de mercado o el valor inmobiliario de la propiedad. Podría ascender a 50 millones de dólares. Esto plantea Cormase. Cormase, que es el abogado de Antonella. De Antonella. Y también están investigando otras propiedades que estarían a nombre de terceros ajenos a la sucesión, lo que en la jerga llamamos testaferros. Claro. Incluso manejan algunos nombres de testaferros, pero la verdad es que no los vamos a reproducir. Todo eso es de difícil probanza. Y porque no nos consta realmente. Pero para orientarlos, algunos exfuncionarios y gente muy cercana al expresidente que, según Cormase, podrían haber oficiado de testaferros o de prestanombres para el ocultamiento de propiedades. Es una hipótesis de esta parte de los herederos, ¿no? Claro. Bueno, habrá que ver hasta qué punto Cormase logra probar todo esto en la sucesión. Por ejemplo, lo de los pisos en Miami. Nosotros vimos algunos documentos, de hecho, que son documentos, la verdad que a simple vista, son documentos más vinculados a una ficha inmobiliaria que a una cuestión notarial, ¿no? Sí, ahí tenemos un departamento en la Torre Majestic, que es en Bal Harbour, un condominio. Es Avenida Collins, la unidad es la 803. Ahí está el dueño, esta es la clave. Inc. Exacto. ¿No? Lo que van a tener que hacer es atar esto a Zulemita o algún allegado al expresidente Menem, ¿no? Es como la parte necesaria para que esto realmente pueda incorporarse al patrimonio. Acá hay un segundo departamento también en la Torre Majestic. Misma torre, Misma torre, otra unidad. Acá hay otro owner, otro dueño, ¿eh? Ocean Properties. Claro, otra empresa, esto INC que se ve acá, es como decir una sociedad anónima, son las modalidades societarias que se tienen en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Otro dueño más. Sí, este es en la Torre Trump, en una de las Torres Trump. Esto fíjate que no es internacional. Una INC, sino una LLC. Ahí sí. Alessandro seguro que nos va a destacar en relación a la diferencia entre una y otra sociedad. Esto es más como en la causa Maradona de los departamentos de la Florida, ¿no? Que eran LLC, las sociedades en cabeza en ese momento de Claudia Dalma y Janina. Esta es la unidad 507 en esta Torre Trump, una de las Torres Trump de Miami. Santa Elena. Y después tenemos otra unidad en esta misma torre, que ahora vamos a repasar, que es la 506. Son 2 unidades en la misma Torre Trump. Misma empresa. ¿No? Hasta acá repasamos 4 propiedades, serían 5 en total. Misma titularidad, ¿no? Misma titularidad. Bueno, a ver, veremos. Esto lo va a tener que probar Cormase en el expediente. Estuvimos tratando de hacer un poco el rastreo de estos departamentos y de las sociedades a las cuales corresponden. Acá hay más documentación que vamos a detallar con Cormase. Acá, más documentación. Esto es un poco la historia de algunas empresas. Recordemos que estas empresas suelen, digamos, se pueden comprar ya constituidas, con cierto historial. Por eso, ahí es como decías vos, Marina, va a tener que probar Cormase que estas empresas, las distintas, Santa Elena, las otras que aparecían,
tienen algún vínculo con la familia Menem. Es difícil les decía, probar nosotros eso. lo que encontramos en el archivo es esta nota de Diego Schurman para página 12, donde habla de la casa de Echeverría, la tradicional casa de los Menem, donde habla de que esta propiedad, la de acá, la de Buenos Aires, la de Echeverría, está o estaría a nombre de una sociedad Eso de Zulema, uruguaya. me parece. Exacto. Y esto es clave, el 10 de abril de este año, que es el año de la nota, Menem reconoció en un reportaje con Luis Majul que su hija es la cabeza de esa sociedad, está a nombre de una sociedad uruguaya la casa, lo apuró el periodista, sí, pero es Zulemita, la sociedad uruguaya, contestó el expresidente, y también en esta nota se habla, que nos llamó la atención, de que la ex primera dama, lo dice por Zulemita, se aloja en Miami en el Majestic sobre la avenida Collins. Lo que tiene que probar entonces Cormase es que se aloje en un departamento que sea de su propiedad. Uno se puede alojar en un departamento alquilado, sí, la en un tiene departamento difícil prestado. el doctor Cormase para probar efectivamente lo que él quiere probar, que es cuestionar la sucesión o poder plantear esa suerte de herencia paralela que plantea Cormase y de ahí vincularlo después de tanto tiempo, porque si bien Menem murió en los últimos años, fue 2021 que murió Menem, 2022, ahora alguno me lo va a recordar. Me parece que... Ay, 22. Sí. 2022. Hola 21. Mauricio, 21. Creí que 21. 14 de febrero del 21. Bueno, ya están nuestros invitados. El doctor Tacchini, que es representante legal de Carlitos Nair Menem, que bueno, lo queremos consultar por esto, a ver en qué medida ustedes también están bajo la misma pesquisa o siguiendo la misma pista de Cormase que representa Antonella. Está Mauricio Alessandro, gracias Mauricio por haber venido, y el doctor Mariano Lizardo también, con su mirada imparcial. Acá Marina, el doctor Tacchini dudó un poco. ¿Ustedes tienen una estrategia distinta a la de...? A ver, ¿Usted a quién defiende, doctor? Nosotros defendemos a Carlos Nair. Bien. A ver, en principio nosotros con Cormase no tenemos absolutamente nada que ver. Ahí llega Fito Baqué, por eso miró para Esto el parece costado. Tribunales, ¿no? Sí. Me asusta un poco tantos abogados juntos. Bueno, estamos casi en el horario, así que todavía se puede. Está muy bien. Entonces usted representa a Carlitos Nair, no tiene nada que ver con Cormase. No tenemos nada que ver con Cormase, no tenemos un diálogo ni abierto, ni fluido, ni contacto. O sea, que haya un interés o un camino similar o parecido puede ser. Porque obviamente hay una cuestión de... Pero usted también cree que hay un patrimonio oculto. Es que hay una... Nosotros no estamos mezclando todavía las cuestiones con Carlitos Jr. Estamos pura y exclusivamente tratando de descifrar lo que había y lo que debe haber en la sucesión de Menem propiamente dicho. El problema pasa por ahí exclusivamente. Bien, nosotros lo que tenemos es... Pero obviamente hay un abanico inmenso de posibilidades. O sea, uno a medida... El hecho que se haya mediatizado esto nos ha permitido interiorizarnos y enterarnos de muchas cosas que realmente no sabemos. ¿Cómo cuál, doctor? Porque es real que Carlos Nair no tiene acceso, ni tuvo acceso a la relación comercial, patrimonial, a todos los negocios vinculados que tiene la familia. Entonces muchas cosas están saliendo ahora a la luz y bienvenido sea. Ahora, doctor Alessandro, en su experiencia, ¿cuán sencillo es desentrañar el patrimonio oculto en una sucesión? Bueno, complicadísimo. En Estados Unidos es bastante fácil. De hecho, en su momento Maradona lo hizo con Claudia. Sí. Eso no es tan complicado. Lo que sí a mí me llama un poco la atención, porque yo le he visto a Zulema hija, cuando estaba casada con este representante de fideos, de Checo. Ah, sí, claro. Y no me acuerdo cómo se llama, Paolo o algo así, el apellido no me acuerdo. El papá de su hijo mayor. Exactamente, ella vivía, en ese momento vivía en el Majestic, vivían muchos argentinos en el Majestic, entre ellos Neustadt. En el Majestic vivía Neustadt, tenía un departamento en Neustadt y ella vivía ahí, o sea, parecía más una propiedad de ella que de Carlos Menem. Paolo Bertoldi, el italiano, el empresario Paolo Bertoldi. Después se separa de Bertoldi y empieza a salir, creo recordar, con un karateca, una persona, un especialista en karate que tenía en Sunny Isles un gimnasio, una persona
de ahí de Miami, y también vivía con él en el departamento. Por eso digo... Usted lo que dice, ese departamento, ¿a usted le consta que...? Uno de los departamentos que vivía... Por lo menos uno es anterior a la muerte del expresidente, sí, y podría ser de Zulemita. Lo que también está claro es que Menem no ponía de manifiesto su patrimonio, porque no podía, porque era presidente de la Argentina, y eso generaba un montón de problemas. Eso también, eso no le escapa a nadie, ¿no? Pero entonces, que la fortuna de ¿usted Menem, cree que hay patrimonio oculto, doctor? Si creyera eso, estaría diciendo que el dinero no tiene origen legal, y si no tiene un origen legal nadie podría reclamarlo, porque nadie puede alegar su propia torpeza, son cosas que están fuera del comercio. Entonces, ¿cómo lo traducimos? Lo dejaste sin palabras a Mauricio, lo cual es rarísimo. No sé cómo traducirlo, pero no, digamos, dejemos que los televidentes jueguen con su imaginación. Con su imaginación, bien. Si vos tenés un dinero que no podés exteriorizar, el día que lo exteriorizás, se lo lleva el que tiene derecho al dinero a exteriorizar. Por lo tanto, parece un camino sin salida, a menos que haya una negociación por fuera de esto, que todas las partes digan este dinero no se puede exteriorizar, arreglemos este problema. Claro. Pero eso, digamos, los abogados no lo hacemos. No lo Ahora, veo al doctor Tacchini, a quien conozco hace mucho, haciendo eso. Doctor Tacchini, cuando uno habla con gente del entorno de Menem, para ellos el tema está resuelto, ya estuvo resuelto. Dan por descontado. De hecho, yo recuerdo que se armó mucho lío cuando usted para la serie, sí, y uno hablaba con la parte y decía, no sé por qué se arma tanto lío, porque los documentos están. Y los documentos estaban, porque finalmente el juez pudo argumentar con lo que presentó la familia Menem, o parte de la familia Menem. Ese fue, a veces se malinterpreta lo que es a veces una cautelar. La cautelar se origina precisamente porque primariamente se le pide a Zulemita que acompañe los papeles de la serie. No los acompaña. Se le pide a la productora Claxon, que en ese momento creíamos que era Claxon, ahora es Contribution SRL, que supuestamente fusionó o absorbió a Claxon, que para nosotros no existía ni sabíamos quién era Contribution. Y no había absolutamente ningún papel. La cautelar, en definitiva, fue una sanción momentánea que saca el doctor Goggi para precisamente que aparezca esta documentación. Tiempo y que aparezca la documentación. Una vez que apareció la documentación, gracias a la aparición. No, ahora empieza. ¿Por qué, doctor? Porque gracias a la aparición de la documentación nos encontramos, por ejemplo, que Zulema percibió dineros por esta serie, no sabemos en qué condición, si a título personal o como heredera, porque son Zulemita. Sí, Zulema también los percibió, pero ella está fuera de toda discusión. ¿Eso está documentado, doctor? Porque nosotros aparentemente leímos el fallo del Juzgado Civil 45 y habla de una sesión sin regalías, sin reclamos, casi que a título gratuito. No lo dice con esta expresión, pero lo da a entender. Porque acá hay dos cuestiones comerciales. Una son las regalías, que son a futuro, entiendo. Y otro es para atrás. No, por eso. Tenemos varios aspectos. La primera es que lo que hizo Carlos Menem fue una autorización a difusión de cuestiones públicas de él, en lo que incluso en la resolución dice audiovisual. Sí. Es decir, ¿por qué dice audiovisual? Porque al juzgado todavía no le llega una información precisa de que en vez de estar con un audiovisual, con fines educativos, con fines públicos, con fines ilustrativos, que esa es la demostración de la cuestión pública de alguien que lo es, y otra cosa muy distinta es una serie donde prácticamente es todo ficción. De hecho, hay una declaración de Varela donde dice que prácticamente está basado en hechos reales, pero que en realidad lo que quieren es mostrar cómo era la vida argentina en los 90, con fines absolutamente comerciales, en una plataforma de streaming que cobra por suscripción. O sea, es un negocio y no tiene absolutamente nada que ver con un audiovisual. Pero en el documento que déjame terminar. Sí. Ay, no, perdona. Es decir, una pregunta. Si vos me decís que es un audiovisual y lo voy a pasar por Pacapaca o por educ.ar o preparo un documental escolar para que se explique quién fue el presidente con sus actos políticos o públicos, está perfecto. No puede haber una cuestión indirecta ahí que porque es obvio es que hay un límite entre
lo público de alguien público y lo privado de alguien público, que son dos cosas distintas. Pero ahí no juega cómo está hecha la sesión. No sé si podemos recuperar el documento del juzgado 45, porque parece ser una sesión recontra amplia, y te lo traslado, gratuita, a exhibir, difundir, publicitar, irrevocable. A lo que creo que está apuntando Pablo es, si esto fue una sesión y tiene un contenido económico, puede ser sujeto a reducción o colación. Exactamente. Porque el patrimonio que está en juego, por lo menos que se vislumbra en la sucesión, es muy chico como para que esto represente el 30% testable. Yo te digo, del total Mauricio, yo te digo, por conocimiento de causa, hay mucha fantasía con los contenidos de las plataformas. Bueno, a Maradona le pagaron $1 millón. No lo sé. No, sí. Por Sueño Bendito. Sí, lo sé. Sí, claro. Por el propio Maradona en vida. Sí, claro. Bueno, sí, claro. Me parece que hay mucha fantasía con los con los dineros alrededor. A muchos de los que participaron. Sí, lo que ocurre habitualmente es lo que creo que gozó muy bien Vidal Tacchini, que no por nada el papá fue profesor universitario muchos años. Acá la realidad es esta. Hay un montón de... Se hace la serie. Sí. Se dice que se va a publicar. Sí. Y las productoras que tienen que mantener indemne al que lo va a pasar, lo llaman a Baqué y le dicen a Baqué. Por ejemplo, Baqué en el de Maradona, en el documental de la doctora McIntosh. Mirá que te vamos a nombrar a vos, te vamos a mostrar. Baqué con los pelos así, mostrando, y dice, te damos 20 para que no grites. Decirme ni uno, Te damos 20 para que no grites. La querían toda para ellos ahí. Acá hay una si feta le de hubiesen dicho que tomás 20, por ahí no había escándalo. Por una feta de mortadela Baqué. Pero digo, eso Vamos a ir suele después al tema pasar. A Maradona. cada uno de los personajes, la productora les da plata para cubrirse de eventuales juicios que le hagan aquellos que participan de la serie. En la de Coppola pasó lo mismo. Además, acá hay un problema que... Porque, perdón, todos toman naranjada y el pobre naranjo, nada. Claro. Este es el problema que tienen los herederos acá. ¿Sabe qué, doctor? Y ahí le pido un punto porque queremos repasar el documento. La verdad es que si uno lee el documento que firmó, no lo voy a poner en potencial, que firmó el presidente Menem, porque de hecho el juzgado dice, lo firmó Menem, damos fe de que esto es verdad. Por ahora es dar fe, exactamente. Después veremos si eso no, porque ahí viene la cuestión. ¿Usted cuestiona que lo haya firmado? ¿Qué circunstancias? Es como el de Sarlo, es como el que trae el papel que trae el portero de Sarlo. Yo lo pongo... lo que pasa es que este documento es un documento hecho ante escribano público. No, ahí está el tema. ¿Por qué? No, ahí está el tema. Hay una autorización privada de principios del 2020 que le hace Carlos Saúl a Mariano Varela. ¿Quién es Mariano Varela? Mariano Varela es el productor primario, que junto con una productora personal es la que teóricamente obtiene esos derechos y después se los transfiere. Tampoco sabemos en cuánto, ni cómo, ni por qué, ni en qué circunstancias. Toda esa documentación todavía no la tenemos. Si Menem firmó y autorizó, doctora, ¿hay algo por hacer? Es que el problema pasa por un poco lo que dije antes. Lo que autorizó Menem es, digamos, una difusión pública de su vida política. Como para decir, quiero que se haga un documental. Hay un pequeño videíto que está en la causa, pero que obviamente... ¿Me da un minuto? ¿Nos da un minuto? Porque tenemos el documento. La verdad, no quiero polemizar con el doctor Tacchini. Para mí lo que autorizó es bastante más amplio que nosotros vamos a los expedientes para discutir con los abogados, pero bueno. Súper amplio, ¿no? Después está la interpretación, el derecho tiene eso, ¿no? Claro, no es con fines educativos, es con... Yo te digo... Cualesquiera que sean los fines. A ver, Marina, por conocimiento de causa, en paralelo con esto había otros proyectos que son documentales, con lo cual... Digo, para que la gente no se pierda, una cosa es la ficción y otra cosa es lo documental. Sí, acá autoriza todo. Acá autoriza todo. Fíjense, dice, los presupuestos básicos que el proceso sucesorio persigue son determinar quiénes son los sucesores, resguardar bien. Bueno, eso es la primera de manual. Parte. Quiero ir a la letra del expresidente. Dice, primer documento... Ahí empiezan a aparecer los documentos firmados por Menem. Sí, el primero fechado el 29 de enero del 2020 y titulado Autorización de difusión, compromiso de no entablar acciones judiciales. Se lee que el señor Menem habría autorizado a los productores
a crear proyectos televisivos o audiovisuales de ficción y o documentales en relación y o basado total o parcialmente en la historia de vida de la parte autorizante. Me quedo con la palabra ficción, sí. No dice para fines educativos. Yo te voy a decir algo que ayer una persona muy importante que no voy a mencionar, que lo conoció mucho a Menem, me dijo, todo lo que Menem hacía era política. Claro. Siempre, hasta al final de su vida hizo política. Esto, por cómo se lo presentaron a Menem, para Menem fue un acto político. Fue decir, quiero que se difunda mi vida, mi historia, que mis nietos... Delegados, si querés. Exactamente, que pasen las generaciones y que sigan viendo mi historia. Y muy a lo Menem. Muy a lo Menem, por eso lo autorizó. Es Baraglia y Siciliani. Exactamente, por eso lo autorizó. Seguimos porque nos llama la atención lo amplio de la autorización. Dice, asimismo el causante habría suscripto que exime, libera y acuerda a perpetuidad no demandar o entablar ninguna acción judicial en relación a cualesquiera reclamos, demandas o pretensiones que la parte autorizante o sus herederos o cesionarios pudieran tener en la actualidad o en el futuro por calumnias, injurias, angustia emocional, daño moral, invasión del derecho de privacidad, derecho de publicidad, violación de derechos de autor o propiedad intelectual o violación de cualquier otro derecho como consecuencia referido al uso por parte del productor de los resultados y del producido de la historia de vida de la parte autorizante. ¿Se puede liberar a perpetuidad? A ver, Fito, ¿qué querés decir algo? Entonces lo podríamos haber hecho Menem haciendo una película pornográfica. Según este documento... No, porque el honor... No, en el porque ahí hay una absurdo... diferencia. No, déjame terminar. El honor lo pueden proteger los herederos. En el absurdo se entienden las leyes. Menem podría haber dado de algo que vio, no de algo que se iba a hacer a futuro. Ustedes discúlpenme, yo estoy acá con el colega en algo. Vos podés liberar a alguien de algo que viste, no de algo a futuro, porque si no, a futuro... Pero vos tenés... Pero acá hay dos cosas. Una son los derechos y lo otro los derechos al honor. A no demandar a nada. Los herederos siempre tienen derecho. Es a no demandar a nada. Pará, si vamos a la pero no podés contra el honor, no podés contra nada a futuro, Mauricio. Vos no podés dar un derecho que sea irrevocable de algo que no viste. Pero, Fito, el derecho de difusión no es a futuro. Algo que no viste, y sin que esté estipulado un monto de dinero, disculpame, se llama un ejercicio... por eso, se llama un ejercicio abusivo del derecho. Que existe. Cuando alguien usa, en esto estoy con el doctor y con los herederos, Menem no puede haber dado algo amplio sin dinero de por medio y sin haberlo visto. Ahí lo discutimos en la mesa. Vamos con un documento más para muy interesante el debate para poder aprender y entender. Lo último, dice el señor Menem... Menem se murió. Mirá, miren acá, a ver. Un minutito, les pedimos, el señor Menem habría otorgado a las productoras... Un minutito, doctor, un minutito, porque lo escuchamos, perdón. El señor Menem habría otorgado a las productoras el derecho irrevocable, libre de regalías y perpetuo de usar su nombre, imagen, fotografía, voz, diálogo, vivencias, testimonio, en conexión con un proyecto audiovisual relacionado con su vida como presidente Menem y utilizar, distribuir, exhibir, reproducir, difundir, transmitir, publicar y explotar de cualquier otra manera el contenido, la parte autorizante como beneficiario garantiza y cede irrevocablemente a los productores todos los derechos de cualquier tipo y naturaleza. Bueno, dividida la mesa, Lizardo y D'Alessandro por un lado, Tacchini y Baqué por el otro, o es integral la discusión? Me tocó estar del lado del derecho. Y si esto mismo lo hubiese firmado Maradona, imagínense el escándalo que sería. A mí me llama mucho la atención los términos. Lo bueno del derecho es que no es una ciencia exacta. Claro. Bueno, Maradona le cedió a las hermanas Lamarca. Y eso fue... está discutido. No está discutido. Bueno, ahora ya la justicia se explica. Acá vos ves, Mauricio, discusión. Pero le una parte, porque el doctor Tacchini dice que esto lo va a discutir. No, se dio la marca. A ver. Una sociedad que tenía las marcas. Sí. Hay dos documentos, sí. El otro está firmado presuntamente en diciembre del 2020, unos 2 meses antes que fallezca. Usted ya le incorpora la palabra presunta. Porque no está fechado. Ni indicado en qué momento se hizo. ¿Y tiene doble ejemplar? No tiene fecha. Desconocemos. No dice dado por ahora, por ahora el expediente, lo único que llegó, sabemos que ahora los expedientes son virtuales, llegó una copia como esa, fotográfica. O sea, no hemos visto ninguna documentación. Pero ahora, ¿podría haber alguna suspicacia? Bueno, por eso hay un montón de detalles que esto recién empieza. Y hay ¿Usted está poniendo en duda la capacidad de Menem para firmar eso? Dudo... Sí.
Sí. Luego existo, Descartes. Ahora, entonces, pongámosle que sí. Están poniendo en duda todas las leyes que se dictaron en el Senado de la Nación en esos Bueno, 4 precisamente años, por eso dudé y guardé silencio, porque es poner en duda un montón de cosas y entonces no voy a entrar en un conflicto. La pandemia, porque el otro problema del derecho, el doctor lo sabe más que yo, después las cosas hay que probarlas. Claro. Y probarlas no es tan fácil como los hechos realmente son.